Antes de nada, agradecer a la Universidad de los Andes, al Foro Fenicia y a todos sus integrantes por el trabajo que están haciendo, y a Germán Castellanos, que es por quien estamos aquí, por la posibilidad de participar en el foro y aportar lo que podamos y aprender lo que también podamos. Voy a explicar rápidamente, mientras van pasando unas imágenes de lo que nosotros hemos hecho y hacemos en el estudio profesional. Voy a intentar explicar el estudio. Voy a decir nada más que es un estudio con un tamaño relativamente grande dentro de lo que son los estudios de España. Tiene un carácter multidisciplinar, tanto en el tipo de trabajos que desarrollamos como en los profesionales que le integran. Tenemos arquitectos, ingenieros, biólogos, sociólogos, etcétera. Y también que tenemos una participación, una dedicación bastante alta a I+D, que llega al 25% de nuestra actividad y nos convierte en una pyme intensiva en I+D a los efectos de la Unión Europea. Y luego quería hacer dos reflexiones antes de entrar en la materia, que va a ser un pelín árida, porque lo que me toca a mí es expresar cómo se ha desarrollado la regeneración y la rehabilitación urbana en el País Vasco. Van a ser pocas imágenes y mucho texto, que por otra parte, como pretendo ir un poco rápido, las ideas clave las voy a decir prácticamente desde el inicio, y luego el material que voy a presentar estará a disposición de quien quiera tenerlo para poder verlo con más detenimiento, porque si no es muy, muy difícil realmente entrarle a todo el material que hay ahí. Estas reflexiones son a partir de dos cosas. Uno, de la necesidad en los procesos de regeneración de una oportunidad que sirva de tractor, como se ha visto en el caso del País Vasco, donde la necesidad de una transformación económica muy fuerte por el cambio de modelo económico, al desaparecer gran parte de la industria pesada que existía, dio lugar a la transformación que se ha dado. Y la necesidad de diálogo. Estas son dos ideas que van a ser claves para poder desarrollar una actividad de este tipo. En el caso de cómo estamos en estos momentos en el País Vasco y en general en España, porque la normativa básica es la misma, pues lo más avanzado que hay en estos momentos es la Ley 8 de 2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Esta ley plantea prácticamente un escenario en el que se permite casi de todo para poder llegar a la regeneración urbana. Llega a un punto que ya desde su partida da la idea de a dónde se quiere llegar. Prácticamente en sus primeros artículos define que el sujeto obligado por la ley es cualquiera que tenga una propiedad o un derecho real en el área definida de regeneración o de rehabilitación. A diferencia de lo que son los procesos generales de urbanismo, en el cual el sujeto sí es el propietario, pero es un sujeto pasivo, aquí no, aquí es un sujeto activo obligado. Tiene que estar desde el primer momento, y eso significa que va a tener que aportar dinero o aportar sus bienes al proceso. ¿Dónde está el problema? El problema es que esto es una ley, y para los que conozcan el ámbito legislativo, sabe que una ley es de aplicación muy difícil si no existe reglamento. Y no existe reglamento. No solo no existe reglamento, sino que no va a existir reglamento jamás, porque las competencias urbanísticas en España están conferidas a las comunidades autónomas, con lo cual es cada comunidad autónoma la que tiene que desarrollar todo su marco reglamentario. De momento, todavía creo que no hay ninguna comunidad que haya desarrollado su marco reglamentario, con lo cual, aunque existe una ley, el desarrollo es relativamente complicado. La ponencia del profesor Yu me ha dado a pensar en lo difícil que es todo lo que estamos hablando.
Él nos estaba hablando de cómo es un proceso reparcelatorio en el cual transformamos la distribución de un territorio en otra transformación, y estaba yo recordando que en el caso de España este hecho ya está desde la ley de ensanches de 1864, desde hace 156 años prácticamente, 154 años. Que en 2018 sigamos planteándonos esto no tiene mucho sentido, porque estábamos hablando de lo mismo, o estaban hablando, yo no estaba en aquel momento, de lo mismo que se está hablando ahora. ¿Dónde está el problema? Pues el problema está en que son procesos muy complejos porque afectan a mucha gente, afectan a aspectos y fundamentalmente a la vida de la gente, y por eso decía que es fundamental que haya un diálogo. Sin diálogo es prácticamente imposible. Las legislaciones son muy complejas. Cuanto más avanzado es un país en el desarrollo económico y social y legislativo, se hacen más complejas, y sin un trabajo de diálogo es prácticamente imposible. Como decía, esa es una de las ideas fuertes. Y la otra es el hecho de que tiene que haber una iniciativa, un elemento tractor que nos mueva en esto. En el caso de la transformación que se está dando ahora mismo en España y en el País Vasco, pues es un modelo de ello. ¿De dónde viene lo que está ahora mismo en movimiento? Pues viene de la Unión Europea. La transformación en España empezó en el 1982, cuando todavía, bueno, en el momento en que entra en la Unión Europea España. Y en estos momentos la regulación que está tirando de esa transformación es concretamente la Directiva de Eficiencia Energética de la UE. O sea, no tiene nada que ver con la transformación urbanística, tiene que ver con las emisiones de carbono y con la eficiencia energética. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la transformación urbana? Pues tiene que ver que la Unión Europea ha tomado como tractor la eficiencia energética para arrastrar esa transformación. También otras transformaciones del modelo de movilidad, del modelo energético de nuestra industria, etc. Pero en el campo que nos atañe, en el campo del urbanismo, lo ha tomado como tractor para moverlo. ¿Por qué? Porque hay dinero para hacer eso, porque va a haber mecanismos legislativos, porque va a haber gobernanza, porque va a haber muchas instituciones y mucha gente que está interesada en esa transformación. Y aprovechando eso, en las directivas de la Unión Europea, la Directiva 2010/31/UE, la Directiva 2012/27/UE y la última que ha salido, la Directiva 2018/844/UE, lo que nos está marcando, además de la eficiencia energética, está marcando que esa eficiencia energética va a tener como suma transversal la sostenibilidad ambiental, la cohesión social y el aumento de calidad de vida de los ciudadanos en las viviendas, en los edificios y en los espacios urbanos. Y está definiendo además que esta transformación tiene que tener un carácter integrado, completo, en todos los niveles que hemos hablado, la vivienda, el edificio y el espacio urbano, y que además las políticas que tienen que llevar a eso tienen que ser integrales. O sea, tienen que ser que sumen todos esos elementos transversales que suman el ámbito físico, el ámbito social, el ámbito económico, el ámbito ambiental y ese ámbito integrado que hemos hablado a la actividad edificatoria. Como vemos, marca además que las intervenciones deben ser prioritariamente a escala de barrio y que tienen que tener el menor consumo de recursos, lo cual es lógico. Si queremos eficiencia, lo que primero que tenemos que partir es de reducir. Ya sabemos que cuanto más reducimos nuestras acciones, somos más eficientes y somos más, sobre todo, ecoeficientes. Y por lo tanto, lo que lleva, a dónde quiere llevar, es a una autosuficiencia de las ciudades, de los barrios, de los edificios, en plazo medio. Plazo medio para la Unión Europea no son 100 años, no son 150 de lo que estábamos hablando. Plazos medios son pues los que plantea ella, 41% de reducción de consumo de emisiones de carbono para 2020 y reducción del 80 al 95% para 2050.
sea, estamos hablando ya de unas cosas muy concretas. No estamos hablando de aspectos genéricos ni de metas. Estamos hablando de unos objetivos concretos mensurables. Bien, lo dejo aquí y voy a hablar un poquito de qué ha pasado en el País Vasco, el pasado hasta ahora, porque lo que estamos hablando ahora es lo nuevo, sobre lo que se está trabajando. Entonces, va a haber esta presentación en la que voy a hablar de lo que se ha hecho y otra muy cortita de en lo que estamos trabajando en estos momentos. Esto es un trabajo que ya corresponde al grupo de investigación. Bueno, aquí vamos viendo un poco qué es lo que se está trabajando. Esto fue objeto de una tesis que se cerró hace 2 años, que dirigí yo con una investigadora que es ahora del grupo de investigación y que se dedica justamente a este ámbito de la participación, del diálogo social y de la regeneración urbana. Pasa, por favor. Bueno, la perspectiva de motivación de la tesis, fundamentación teórica, planteamiento, pasa, vamos a ir rápido, pasa, por favor. Importante, primero, unas ideas clave. La calidad de vida e incluso la supervivencia de la humanidad estará en buena parte condicionada por su capacidad de conocer y controlar la relación de las ciudades con su medio ambiente. Un gran profesor portugués comentaba que las ciudades no pueden ser sostenibles, nunca lo van a ser, como no es una cocina en una vivienda. Puede aspirar a ser solidaria con su entorno y, por lo tanto, tiene que aspirar a ser el motor de ese entorno. Por favor, la ciudad es un satisfactor de primer orden de las necesidades humanas, pero también el lugar donde las relaciones sociales han construido un orden y una organización social frecuentemente desigualitaria y conflictiva. Y ahí es donde está el problema y la necesidad de transformación. Pasa, por favor. Visión dualista, inclusión-exclusión. Pasa, por favor. Visión de contexto, segregación, inclusión, exclusión, pobreza, elementos que se van dando en nuestra ciudad. Pasa, por favor. Dimensión territorial de esa exclusión social, la vulnerabilidad urbana, un fenómeno multifactorial y dinámico, con límites flexibles y cambiantes, con situaciones intermedias y contextos territoriales en los cuales se plantean esas situaciones de fragilidad y de desventaja. En los gráficos que aparecen abajo, pues aparecen esa relación entre la desigualdad en los recursos y entre las fracturas de los vínculos en la integración comunitaria. Pasa, por favor. Bien, factores inductores de esa vulnerabilidad en el ámbito físico, económico, social, pasa, por favor, político. Dentro de cada uno de ellos, ¿cuáles son los aspectos más importantes? Pasa, por favor. ¿Cómo afecta a los distintos ámbitos que existen en la ciudad? La casuística multifactorial que le da origen y el objetivo común. El objetivo que, tomado de la Comisión Europea, es generar un proceso de transformación urbana para la integración de las áreas vulnerables y su población en el sistema urbano mediante la resolución de las deficiencias de las condiciones económicas, físicas, sociales y ambientales. Si os habéis fijado antes lo que os decía, siempre se está hablando de todos esos ámbitos simultáneamente. Pasa, por favor. Y las dinámicas de retroalimentación, estímulos externos para revertir los procesos, intervención pública para garantizar los derechos fundamentales y el justo reparto de recursos públicos, más la priorización. Estas son las políticas de regeneración urbana que en estos momentos se están acometiendo. Pasa, que se han acometido desde los primeros tiempos, pero que cada vez son más importantes. Condiciones fundamentales, impacto sobre áreas más vulnerables, pasa, por favor. Abarcar de forma sinérgica los múltiples ámbitos sectoriales. Esto es muy interesante tenerlo en cuenta. La integralidad. Y el otro concepto clave, la incorporación de la visión global de la ciudad y la región, que es la integración. Son dos aspectos que son a veces difíciles de entender y que llevan a confusión en todo el contexto. Y por eso quiero que se fijen claro. Cuando hablamos de integralidad, hablamos de transversalidad, de estar abarcando todas esas políticas que estábamos señalando. Y cuando hablamos de integración, hablamos de escala, hablamos desde la vivienda hasta la ciudad y el entorno de la ciudad del cual vive. Fijaos que aquí está hablando las distintas posibilidades de actuación, van a ser desde la rehabilitación edificatoria física, que es el inicio por donde se empezó a trabajar, hacia una intervención
urbana sectorial, que estaríamos hablando dentro de esta línea de integración a pasar a una escala mayor, por ejemplo, de barrio, y cuando hablamos de integralidad, lo que estamos hablando es pasar de esta rehabilitación solamente en el ámbito del físico de la vivienda, a hablar de una rehabilitación integral en la cual se está hablando de aspectos laborales, de aspectos sociales, de aspectos económicos, de aspectos ambientales, etc. Y cuando hablamos de regeneración urbana, ya veis con la diagonal que estamos yendo a la integración de estas dos partes, cuando estamos cogiendo toda la transversalidad y estamos cogiendo a la vez todo el ámbito en todos sus niveles. Pasa, por favor. Ahí se ve un poco que a medida que vamos esta dirección vamos aumentando el nivel de complejidad. Pasa, por favor. Bien, esto nos lleva a una necesidad de planificación estratégica y a una gestión local intensa, a una gobernanza urbana con coordinación intergubernamental e interdepartamental, asociación y cooperación entre actores y creación de espacios para la participación ciudadana. Bien, ¿qué es lo que está ocurriendo en este marco de vulnerabilidad urbana cuando tendemos a esta regeneración? Lo que nos está pasando, y se ve perfectamente, ya lo aviso, en lo que ha pasado en el País Vasco, es que tenemos complejidad por aquí, evolución temporal, y vemos que cuando nos aumenta la complejidad, evidentemente conseguimos mayor integralidad, mayor integración y mayor grado de gobernanza. Pero, ¿qué pasa? Que durante esta etapa estamos avanzando, fueron tiempos donde se trabajó sobre todo en la rehabilitación del patrimonio. Aquí se empezó a hablar ya de otros temas que afectaban no solo al patrimonio, sino que afectaba a los aspectos sociales, y cuando llegamos aquí estamos hablando de cuando estamos subiendo de escala de los edificios a los barrios y a toda la ciudad. Pasa, por favor. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que desde el planteamiento teórico y legislativo, lo que nos va a ocurrir es que a medida que aumenta la complejidad, lo que nos ocurre es que no aumenta, sino que empieza a fallar la capacidad de implementación. Pasa, por favor. Y cuando estamos hablando de barrios vulnerables, no solo de zonas que tienen un grado de obsolescencia, lo que ocurre es que esto todavía es mucho más acusado. Pasa, por favor. ¿Qué nos lleva? Y aquí está la hipótesis de trabajo. Primero, que el planteamiento teórico de la política de regeneración está muy por encima de la implementación, esto es claro, esto es de donde partíamos inicialmente, que el impacto de la política sobre la desigualdad socioespacial de los sistemas urbanos es mínimo, o sea, donde se están produciendo realmente las acciones no es sobre las zonas de más vulnerabilidad, sino sobre las zonas donde es más fácil desarrollarlas. Y la tercera, que la tendencia a diseñar políticas de regeneración más complejas incide en una menor implementación de las mismas en las áreas vulnerables, y que los instrumentos de gestión pública se presumen claves con mayor relevancia cuanto más complejos son los planteamientos de regeneración urbana y mayor es la vulnerabilidad dentro del área. Lo digo ya de antemano. ¿Qué es lo que hemos detectado? Lo que hemos detectado es que en la medida que se hace más complejo el problema, falla. Y no solo eso, sino que, como veréis en el País Vasco, la implementación de las políticas de rehabilitación y posteriormente de regeneración urbana se han llevado a cabo preferentemente a través de las sociedades de rehabilitación creadas para esto. ¿Qué ocurre? Que cuando esas sociedades, esas entidades que se han encargado de la gestión han sido fuertes y han dispuesto de los medios suficientes, allí ha sido mucho más alto el grado de implementación. Mientras que cuando no han tenido medios suficientes, humanos y técnicos y legislativos, la posibilidad ha sido mucho más baja. Y por lo tanto, que las políticas de regeneración no se han dado donde había mayor vulnerabilidad, sino donde las entidades de gestión han sido más fuertes. ¿Qué nos lleva a pensar esto? Independientemente de que hay que reforzar las entidades de gestión allí donde se considera más interesante. Lo que sí nos lleva a pensar es que cualquier proceso de regeneración lo que exige es que tengamos unas entidades de gestión que sean suficientemente capacitadas para llevarla a cabo.
Cuando estábamos hablando estos días pasados dentro del ámbito de Fenicia con la gente que estaba interviniendo, nos estábamos dando cuenta de la importancia que tiene un actor que tiene capacidad, que tiene medios personales de conocimiento y que tiene un interés social, etcétera, etcétera, para sacarlo adelante. Porque si no, es prácticamente imposible. ¿De acuerdo? Pasa, por favor. Bueno, el planteamiento para desarrollar esto fue estudiar el planteamiento teórico estratégico, planteamiento de los planes y programas que se han desarrollado en la CAP. La CAP es la Comunidad Autónoma Vasca, el nivel de implementación y los factores que han sido clave en la implementación. A partir de aquí iré pasando rápido porque seguro que me voy a ir de tiempo, con lo cual, por lo menos, que sea lo menos posible. Pasa, por favor. Bien, análisis teórico, empírico, escala municipal, esta es la estructura del trabajo. Pasa, por favor. Sigue avanzando ahí. Ya vemos, el análisis empírico se desarrolló tanto estudiando la complejidad, la gestión y la vulnerabilidad, y se trabajó a escala municipal justamente en los mismos temas que se estaban trabajando en el ámbito teórico como en el legislativo como en el local. ¿Qué es lo que hemos analizado? Se ha analizado primero, ya veis en estos cuadros que vamos a ir viendo a continuación, vemos en las ordenadas vemos el grado de integración y en las abscisas vemos la integralidad de las acciones que se van desarrollando. Cuando hablamos de integración estamos hablando de equilibrio social, accesibilidad, centralidad urbana, complejidad, metabolismo urbano. Cuando hablamos de integralidad hablamos de los aspectos que tienen relación con el arquitecto y el ámbito urbanístico, con el ámbito socioeconómico, con el ámbito sociocultural y con el ámbito ambiental. En los globitos que van apareciendo con distintos colores lo que son intervenciones realizadas, que serían estas, la percepción que tienen los expertos. Hablamos con toda la gente que había tenido relación con estos procesos, las acciones que eran subvencionables y los objetivos del programa. Se parte de objetivos, hay unas acciones subvencionables, hay unas intervenciones realizadas y cuál es la percepción de los expertos. Entonces, si nos fijamos, los objetivos del programa estaban aquí, un grado muy alto de complejidad, un grado muy alto de integralidad y de integración. Sin embargo, cuando vemos la percepción de los expertos nos dice que no se llegaba ahí, y cuando vemos realmente, las acciones subvencionables, donde se va a dar dinero, ya son menos, la percepción de los expertos todavía es más baja, pero cuando analizamos realmente lo que se ha hecho es que se ha quedado aquí. O sea, ya se ve que la dificultad es muy grande. Pasa, por favor. Bueno, el análisis empírico nos llevó a ver la gestión de los entes públicos que la habían llevado a cabo, todas las sociedades de gestión que hay en el País Vasco. Pasa, por favor. En el cual lo que mirábamos son todos estos indicadores que va viendo por aquí. Pasa, por favor. Lo mismo respecto al grado del diagnóstico de vulnerabilidad urbana, por favor. Indicadores que se estaban mirando en todos estos casos y toda la información de dónde se sacaba y la clasificación según el grado de vulnerabilidad de los municipios que estaba ya determinada, desde muy baja a muy alta. Pasa, por favor. Parámetros cualitativos, pasa, por favor. Análisis empírico respecto al diagnóstico de complejidad, de gestión local y de vulnerabilidad urbana, pasa, por favor. Y luego ya pasaríamos a los resultados. Pasa, por favor. Bueno, estos son los planes que se han ido desarrollando a lo largo de los años, empezando desde 1982. Ya veis que aquí estos son temas ajenos. Los nuestros empiezan con la ley de 1982. Esto es lo que es el marco europeo. Ya veis que empieza desde el 68 y sigue hasta allá. Pasa, por favor, porque lo veremos más claro con la siguiente. Pasa. Porque aquí viene lo que ocurre en la CAP en comparación con lo que pasa en Europa, y se van viendo todos los planes que ha habido en la región y que tienen relación con esos movimientos que se van produciendo internacionales. Como os digo, empieza en el 83 con el decreto 278, importante, el decreto 214 del 96, en el que se aprueba la política de ARIS. ARIS son las áreas de rehabilitación integral preferente,
y por lo mismo, al crear estas áreas es cuando aparecen por primera vez las sociedades de gestión de la rehabilitación y los distintos planes que se desarrollan en el País Vasco. Desde el primero Etxebide 1, Etxebide 2 y van apareciendo así hasta los que vamos teniendo, que van apareciendo por aquí debajo, que son los que en estos momentos están vivos y con los que se está actuando, que tienen distintos niveles de actuación. Pasa, por favor. En algunos casos ya se ve que los más antiguos eran planes sectoriales, mientras que ya a partir de aquí vamos teniendo planes integrales. Si analizamos a lo que se está viendo en Europa, vamos viendo que también van avanzando. Aquí los planes Urban 1, Urban 2, va cambiando también lo que son todos los marcos de referencia con lo que se está trabajando, y cuando llegamos aquí nos vamos encontrando con la última etapa, que son las SEDUSI, que se promueven en todo el ámbito europeo, que son espacios de desarrollo integrado, en el cual se recogen prácticamente todos los aspectos que hemos ido hablando y que son los que en estos momentos se están manejando en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Pasa, por favor. ¿Qué podemos señalar respecto a la SEDUSI, respecto a los programas anteriores? Un tema también importante a tener en cuenta que yo creo que se ha hablado. Destinar prácticamente la mayor parte de los recursos a acciones concretas, muy delimitadas. En lugar de repartir maná sobre todo el mundo, decir, no, vamos a centrar la operación sobre aquellas áreas que entendemos que son vulnerables y que permiten modificar el estatus que tiene en esos momentos la ciudad en esa área y, por lo tanto, que tiene una capacidad de promover la regeneración de otras áreas. Bueno, estos son los planes que hay en estos momentos. Y aquí este es un tema también interesante, en el cual lo que se está viendo es los presupuestos que se han ido manejando en la Comunidad Autónoma Vasca para las distintas actuaciones y el número de actuaciones. Tampoco tiene más interés, que ya se ve que hay una cantidad menor, y aquí vemos un poco todos los distintos planes, qué es lo que ha ido pasando con ellos. Desde ahora mismo tenemos el que está vigente, que es Izartu, y aquí vemos todos los demás que ha habido. Ya he dicho que uno de los primeros era los ARIS. Revive está ahora mismo todavía en actuación, y vemos qué es lo que pasa cuando, con lo que son los objetivos, cuál es, como decimos, la parte que se subvenciona y qué pasa con lo que en estos momentos, cuál es la percepción de los expertos. Fijaos que Izartu, que es ahora mismo el que está en marcha, lo que eran los objetivos ya no son lo mismo cuando estamos hablando de hechos subvencionables. Los expertos están pensando que está aquí y, bueno, pues ya veremos qué es lo que ocurre. Revive, te dicen, estos son los objetivos y esto es la impresión que está dando. Cuando estamos en Iriber, pues esto es lo que ha ido pasando. Y así podemos ir viendo un poco lo que nos está ocurriendo con todos los planes. La dificultad que hay de conseguir la implementación, sobre todo cuando son más complejos. Pasa, por favor. Bueno, esto es el mapa de la Comunidad Autónoma Vasca, y aquí lo que tenemos son las intervenciones relacionadas con la vulnerabilidad. Vemos aquí todo lo que son los programas más antiguos, los programas que están ahora mismo en marcha, los niveles de vulnerabilidad ya vemos que son más altos cuanto más oscuro es, y lo que son las intervenciones según el grado de prioridad, muy alta, alta, media. Si nos fijamos, hay zonas donde la prioridad lo que es la prioridad es muy alta, y el tamaño, cuando estamos hablando ya aquí de tamaños, pues vemos que también lo es, pero vemos que hay zonas donde realmente no hay una prioridad alta y, como veremos luego, no hay un ajuste a las intervenciones. Pasa, por favor. Ahí se ven ya las intervenciones que se han ido produciendo con los distintos planes, con Iriber, Izartu 2, 1, Revive, y vemos que hay una acumulación en el área del Gran Bilbao, hay una acumulación en el área de Deba, estamos con unas cuantas por la zona de Donostialdea, pero que realmente no se corresponde con los grados de prioridad que podrían estar detectados. Sabemos que no hay un ajuste relativamente bueno. Hay zonas que sí y hay zonas que no. Pasa, por favor. Implementación de Renove, pasa, esto es uno de los planes. En la zona del Gran Bilbao, donde vemos dónde están
las necesidades y dónde se han desarrollado planes. Vemos aquí, por ejemplo, que hay una necesidad enorme en esta zona de aquí y que, sin embargo, no se ha ejecutado nada, y aquí también. Pasa, por favor. La relación entre vulnerabilidad e implementación y población. Vemos los distintos planes que se van dando, vemos cada uno cómo se ha ido moviendo y vemos que cada vez los planes, por ejemplo, pues son planes que tienen un grado de implementación muy alta, mientras que otros de los planes pues tienen una implementación muy bajita. Pasa, por favor. Vulnerabilidad urbana respecto a implementación y población. Integración e integralidad. Ya veis que en el momento en que nosotros vamos avanzando hacia la integralidad, nos va bajando el volumen de lo que estamos manejando. Pasa, por favor. Bueno, seguimos viendo pues lo que es toda esa relación entre cómo se están moviendo, lo que se percibe que se necesitaría y lo que se hace. Pasa, por favor. Bien, aquí tenemos lo que es la influencia de lo que es el grado de complejidad. Pasa, por favor. Y aquí estarían los casos de estudio que nosotros vimos, que eran concretamente Arrasate y Eibar. Voy a pasar muy rápido, sin más, comentar. Dos poblaciones son prácticamente similares y en una ya se ve que no tienen el mismo grado de necesidad, pero sí que el número de intervenciones es mucho más bajo en el caso de Arrasate que en el caso de Eibar. Pasa, por favor. Son los dos municipios muy parecidos. Pasa, por favor. Lo que es el caso de Eibar, 27.000 habitantes. Pasa, por favor. 21 en el caso de Arrasate, Mondragón. Pasa. Ahí vemos un poco las densidades. Pasa, por favor. Los barrios vulnerables en el caso de Eibar. Pasa, por favor. Caso de Arrasate. Pasa, por favor. Intervenciones realizadas en el caso de Arrasate y en el caso de Eibar y en el caso de Arrasate con los distintos planes, por favor. La complejidad y las intervenciones en los dos casos. Pasa, por favor. La relación entre los objetivos de los programas y las intervenciones realizadas, viendo que realmente pues hay esa diferencia, como estamos hablando siempre, de menores realizaciones de las que estaban previstas. Pasa, por favor. Bueno, intervenciones realizadas en los distintos barrios, se van marcando por ahí en puntos rojos que no sé si verán muy bien. Pasa, por favor. Pasa, por favor. Son los distintos planes. Pasa, por favor. Pasa. Bien, y aquí vemos pues cada uno de ellos pues cuándo se van implementando, dónde están y demás. Pasa, por favor. Pasa. 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 Bien, financiación. Fijaos la diferencia enorme entre el caso de Eibar, 45%, el caso de Arrasate, un 0,14 muy alto, en el caso de la vulnerabilidad muy alta. Pasa, por favor. Financiación recibida para rehabilitación de comunidades y particulares, en el caso de Eibar, en lo que es tradicional 16%, integral nada, en las tradicionales que hablamos de rehabilitaciones sencillas, se llega al 2 solamente, integral nada, 0. Pasa, por favor. Y financiación recibida para intervención para el espacio público, en los históricos 100%, en lo vigente 0,46%, en los históricos el 2% y en lo vigente el 0%. Pasa, por favor. Bien, factores incidentes. Pues como hemos visto, los factores principales van a ser el descenso significativo en barrios vulnerables y la participación de la SUR, que es poco influyente en el caso de Arrasate respecto al caso de Eibar. Pasa, por favor. Y los contextos de gobernanza inexistentes, escasa de cooperación interinstitucional y la participación ciudadana que no está incorporada en los procesos. Pasa, por favor. Conclusiones. Bien, primero que en el nivel teórico el planteamiento se ha ido complejizando progresivamente. Con la crisis económica, además, la rehabilitación ha adquirido un protagonismo muy grande, aumenta mucho en el discurso político. Pasa, por favor. El nivel de subvenciones
Sin embargo, no se corresponde con ese grado de ampliación de la complejidad, sino que ha disminuido de forma intensa por la dificultad que hay. O sea, no es solo que hay menos interés en dedicar dinero, sino que cuando se va a poner dinero para las actuaciones, la Administración es consciente de que no las va a poder llevar a cabo y, por lo tanto, no pone el dinero que en los objetivos se había planteado. La escala edificatoria ha ido ganando fuerza sobre la planificación urbana o territorial y se ha priorizado la rehabilitación energética de los edificios, absorbiendo la perspectiva social de la estrategia. Lo que estábamos hablando, como hay dinero de la Unión Europea, se priorizan lo que son actuaciones puntuales, edificatorias, de eficiencia energética, a lo cual se le suma todo lo que se puede de los otros aspectos de transversalidad, pero se abandonan todo lo que no es el edificio. O sea, la parte de planificación territorial, el barrio, son relativamente abandonados. Pasa, por favor. El nivel de aplicación, la evolución ha sido mínima, las intervenciones se limitan a actuar sobre la dimensión física, sin un criterio de integración de las mismas en una estrategia urbana de mayor entidad. Pasa, por favor. Ahí vemos un poco lo que estábamos hablando. Planteamiento teórico, planteamiento de acciones subvencionables, lo que son programas, que se ve que ya baja mucho, y las actuaciones, donde prácticamente no sube. Pasa, por favor. Impacto mínimo sobre la situación de vulnerabilidad. No ha habido prácticamente variación en todo el transcurso. Pasa, por favor. Y ¿qué factores son incidentes sobre estas divergencias? Pues, por una parte está la voluntad y liderazgo político, que es la principal condición para que los planteamientos estratégicos se hagan efectivos. Hay ya un asalto entre lo que son las estrategias y los programas para desarrollar esas estrategias. Pasa, por favor. La operatividad, que es la incidencia de los instrumentos de gestión sobre el nivel de implementación, que es mayor cuanto más complejos son los programas. Es necesario acompañarlas de herramientas específicas y contextos de gobernanza urbana real. Pasa, por favor. Y luego la visión global y liderazgo local. La posibilidad de implementación equilibrada y justa de las actuaciones, en ellas una herramienta como las sociedades urbanísticas de rehabilitación influye de manera positiva, pero no es determinante si no ejerce un liderazgo real. O sea, es fundamental que el ente que está gestionando sea líder. Si no es líder, el problema sigue manteniéndose. Pasa. Reconstruir el concepto de regeneración urbana a nivel político y cultural exige un uso apropiado y consensuado. No se trata de reinventar el modelo, sino de aclarar y unificar el uso de la rehabilitación, la regeneración, porque genera confusión. Creo que cada vez es más claro, rehabilitación se refiere a edificios, regeneración implica todo el ámbito en el cual se inscribe. Y extenderlo a toda la sociedad en su conjunto. Pasa, por favor. Reconstruir esa estrategia de regeneración urbana a nivel de planes y programas exige unas condiciones básicas. Equilibrio entre objetivos, entre todos los objetivos, políticas complejas, integrales e integradas y aplicabilidad en contacto con la realidad, contextos locales de gobernanza y consenso político a largo plazo. Pasa, por favor. Contextos de oportunidad, lo que hablábamos justamente que se está haciendo en el caso de la Unión Europea, que es aprovechar lo que ya se está hablando de los objetivos 2020, de H2020 y los objetivos de reducción del cambio climático 2020 y a partir de ahí surgen esas estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado que son las EDUSI, que es donde se está centrando el dinero público de la Unión Europea para atacar este problema de la vulnerabilidad. Y luego las directrices de ordenación territorial, que son las que deben marcar cuáles son por dónde se debe iniciar esa actuación para intentar evitar o limitar o transformar esos barrios vulnerables y modificar la estructura de la ciudad. Bien, importante también generar conocimiento para analizar la realidad y mejorarla, estudios comparativos mediante matrices de complejidad y luego otros factores incidentes. Pasa, por favor. Gobernanza, procesos a escala regional y en sistemas polinucleares, pasa. Y para acabar, pues sin más, tener en cuenta que hay una creciente brecha entre lo que hay que hacer y lo que se puede hacerse, lo que importa de verdad y lo que importa para quienes hacen y deshacen, y entre lo que ocurre y lo deseable, como dice Bauman, o decía hace nada más que un año. Pasa, por favor. Y es que ricasco. Muchas gracias. No voy a pasar la otra pequeña presentación que había, porque ya me he pasado mucho de tiempo,
Simplemente comentaros que está ahí y que lo que habla es de cuáles son los trabajos que se están desarrollando justamente para trabajar en estas áreas de vulnerabilidad. Se empezó a trabajar hace 4 años, ahora seguimos trabajando con el Departamento de Planeamiento, con el Departamento de Vivienda y esperamos que a partir de ahí se pueda entrar en otra etapa que sea más feliz en cuanto a resultados. Muchísimas gracias.